Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Hoy nos adentramos en un análisis interesantísimo, de verdad, absolutamente fascinante, sobre cómo el cuerpo humano actúa como un auténtico envase corporal. Imaginemos un recipiente vivo que literalmente guarda la memoria de nuestras experiencias emocionales más dolorosas. Frecuentemente pensamos en el trauma psicológico como algo que solo existe en la mente, ¿verdad? Pero la realidad, y esto está respaldado por estudios clínicos y neurobiológicos, es que la energía pura de ese trauma, cuando no se libera, se queda atrapada en nuestra propia anatomía. Se aloja en lo que llamamos el tejido conectivo. En este desglose somático vamos a ver paso a paso cómo un dolor emocional, algo que parece completamente invisible, se transforma en una tensión muscular física y permanente. El viaje de hoy seguirá una estructura muy clara para no perdernos. Empezaremos con el núcleo y la coraza. Luego veremos la diferencia entre la coraza represiva y la traumática. De ahí pasaremos a la anatomía del tejido conectivo y luego a la relación entre fascia, colágeno y memoria. Finalmente abordaremos la fisiopatología de la contracción y cerraremos con los puntos gatillo y su liberación. Empezamos con la primera parte. El núcleo y la coraza. El núcleo biológico. Todo arranca con algo llamado el núcleo biológico. Pensemos en este núcleo como el centro vital de cualquier organismo. Es de donde nacen todos nuestros impulsos hacia el exterior. Y este núcleo tiene una pulsación natural y sana, es decir, se expande para buscar nutrición o conexión y se contrae para defenderse de una agresión. Pero claro, rara vez existimos en un entorno perfecto. Constantemente experimentamos roces o conflictos entre estas pulsiones internas y las amenazas externas, ya sean del mundo social o relacional. Cuando estas fuerzas amenazan nuestras pulsiones naturales, experimentamos angustia. Y para protegernos, el organismo levanta defensas. Pero ojo, que aquí está la clave del asunto. Estas defensas no son solo bloqueos mentales abstractos, ¿qué va? Se introyectan en el cuerpo formando una verdadera coraza bioenergética, una defensa caráctero-muscular rígida y crónica. Pasamos a la sección 2, coraza represiva frente a traumática. Las dos defensas. A nivel técnico y clínico es absolutamente fundamental distinguir entre dos tipos muy diferentes de defensas corporales. Entender esto lo cambia todo. Por un lado tenemos la coraza represiva. Esta actúa como una especie de muro fronterizo. Bloquea y distorsiona los impulsos naturales que intentan salir al mundo. Pero el núcleo biológico, el centro vital, sigue intacto y operativo. Sin embargo, la coraza traumática es muchísimo más intensa. Aparece cuando nos enfrentamos a fuerzas abrumadoras y no solo bloquea impulsos, sino que se convierte en un auténtico enemigo interno. Ataca directamente al núcleo biológico, oprimiéndolo sin piedad. Este ataque interno inunda todo el sistema de cortisol y no como una simple alarma temporal, sino con una función agresiva que paraliza el núcleo, dejándolo en un estado de impotencia e indefensión total. Para los terapeutas clínicos, comprender este estado de congelamiento traumático es vital. Está mediado directamente por el sistema nervioso autónomo y sobre todo por el nervio vago. Al verse superado, el núcleo entra en una contracción crónica enorme. Las pulsiones, al no poder salir al exterior, se vuelcan destructivamente hacia adentro y esto causa un concepto clínico muy importante, la disociación de la coraza. La mente y el cuerpo dividen al yo para aislar la memoria del trauma. Es decir, una parte intenta seguir funcionando en el día a día, mientras la otra se queda ahí, atrapada, literalmente congelada junto a la coraza traumática, en un secuestro emocional constante. Sección 3. Anatomía del tejido conectivo, el envase microscópico. Vamos a dejar un momento la psicología a nivel macro y bajemos al microscopio. Vamos a hacer un pequeño tutorial paso a paso sobre cómo se construye este envase del cuerpo a nivel celular. Paso 1. Las células. Tenemos las fijas, como los fibroblastos que construyen el tejido, y las móviles, que son el ejército de defensa. Paso 2. La matriz extracelular o sustancia básica. Pensemos en esto como un gel formado por agua y protoglucanos que estabiliza todo el sistema y proporciona un medio vital. Y paso 3, las fibras proteicas estructurales. Aquí el rey absoluto es el colágeno por su tremenda resistencia, acompañado de la elastina que aporta flexibilidad. En conjunto construyen la arquitectura física que lo contiene todo. Detengámonos un momento en las células móviles. Vienen de la médula ósea y son literalmente los soldados del tejido.
Cuando sufrimos un trauma miofascial, ya sea por un golpe físico o por una contracción crónica brutal provocada por un trauma emocional, células específicas, como los macrófagos y los mastocitos, responden fisiológicamente al instante, activan mecanismos de defensa celular superprofundos y orquestan una respuesta inflamatoria para proteger la zona afectada. Es el propio sistema inmunológico combatiendo desde dentro de la coraza. Y aquí llegamos a un principio técnico que parece casi ciencia ficción, pero es biología pura, las propiedades piezoeléctricas. Es increíble ver cómo un principio de la física se traduce en una consecuencia somática directa. Resulta que los cambios en la presión y tensión de nuestros tejidos crean pequeñas oscilaciones eléctricas. Y son estas señales mecánicas y eléctricas las que dictan directamente a las células cómo y dónde tienen que sintetizar nuevas moléculas de colágeno. O sea, la tensión física, que muchas veces viene del estrés crónico, moldea literalmente la forma en que el cuerpo construye sus propias cicatrices internas. Todo esto convierte a las fibras de colágeno en las verdaderas protagonistas del almacenamiento energético. Como absorben constantemente las fuerzas de tracción y compresión que les dicta un sistema nervioso alterado, estas fibras se vuelven más gruesas y resistentes. Así, el tejido conectivo se adapta, pero al hacerlo, termina almacenando en su propia estructura la energía cinética y emocional de todas esas fuerzas que hemos soportado con el tiempo. El cuerpo queda esculpido por nuestras propias vivencias. Pasamos a la sección 4, fascia, colágeno y memoria, el archivo del cuerpo. Toda esta inmensa red de colágeno y células es lo que llamamos la red fascial. La fascia es el contenedor corporal por excelencia, envuelve cada milímetro de nuestra anatomía sin interrupciones y cumple funciones increíbles. Es un embalaje que da forma y separa estructuras, pero también es un escudo robusto contra impactos. Ayuda enormemente a nuestra postura, porque está llena de propioceptores que dictan el tono estático al sistema nervioso. Y por si fuera poco, actúa como una supercarretera, una vía de conducción para los nervios, los vasos sanguíneos y linfáticos, afectando de lleno a nuestro metabolismo. Entonces, llegados a este punto, nos surge una duda fundamental. Sabiendo la inmensidad de esta red fascial y su conexión total con el sistema nervioso, ¿cómo es que almacena exactamente la memoria de nuestros traumas? La respuesta está en la inervación a nivel microscópico. La fascia está plagada de terminaciones nerviosas libres y receptores del dolor. Clínicamente lo que ocurre es que la energía biológica de un trauma que no se ha descargado, esa respuesta intensa de lucha o huida que se quedó a medias, se almacena físicamente en el tejido conectivo formando lo que llamamos quistes de energía. Esta energía atrapada, junto con la tensión crónica, modifica materialmente las fibras de colágeno y la matriz extracelular. Deja una huella física imborrable en la estructura facial. Bien, sección 5. Fisiopatología de la contracción, la química del estrés. Es súper importante detallar cómo la química del estrés perpetúa este ciclo de contracción facial. Todo empieza en la placa motora con el paso 1, una liberación brutal y excesiva de acetilcolina. En el paso 2, esto hace que el calcio inunde sin control el retículo sarcoplasmático de las fibras musculares, provocando una contracción durísima y sin ningún tipo de orden consciente. Para el paso 3, esa contracción aplasta los capilares, creando isquemia local, es decir, falta de riego sanguíneo y una crisis metabólica por falta de oxígeno. Y finalmente, en el paso 4, al detectar este daño, el cuerpo libera sustancia P, un neuropéptido superpotente que dispara la sensibilización del dolor crónico y arranca la inflamación. Y ahí lo tenemos, el círculo vicioso perfecto. El impacto de esto sobre la estructura miofascial es enorme. La isquemia local corta el suministro de nueva energía celular, lo que hace literalmente imposible que el músculo pueda relajarse por sí solo. A la vez, las células de defensa generan una inflamación silenciosa y crónica. Es esta misma inflamación silenciosa, combinada con la isquemia o falta de oxígeno, lo que fija de manera permanente las tensiones musculares. Así es como se cimenta la coraza caráctero-muscular, transformándose en una realidad fisiológica rígida e increíblemente dolorosa. Y llegamos a la última parte, sección 6, puntos gatillo y liberación, llevando la teoría a la camilla. Ahora vamos a aterrizar todo esto en la práctica clínica, porque este acorazamiento caráctero-muscular contrasta perfectamente con la formación de puntos gatillo fisiológicos sobre la camilla de tratamiento. Como definieron los doctores Travel y Simons, el punto gatillo muscular es un punto altamente irritable de dolor exquisito en un nódulo en una banda tensa palpable de músculo esquelético. Esta frase ancla nuestras teorías bioenergéticas en la fisioterapia pura y dura. Un punto gatillo no es un dolor abstracto, es la manifestación puramente fisiológica de ese núcleo muscular contraído y en plena crisis. Es el epicentro exacto donde la energía ha quedado atrapada. El reto práctico para cualquier terapeuta somático es identificar estos puntos gatillo. Los pasos son sencillos pero requieren muchísima precisión.
El terapeuta debe hacer una palpación manual muy meticulosa, deslizando los dedos de forma transversal a las fibras musculares. Lo que se busca es una banda muscular hipertónica, es decir, un pequeño cordón rígido que mide apenas entre 1 y 4 milímetros de grosor, casi como si hubiese una cuerda de guitarra muy tensa escondida en el músculo. Al tacto, se nota claramente más rígido que el tejido sano y duele una barbaridad al presionarlo, precisamente porque está lleno de sarcómeros que llevan acortados crónicamente muchísimo tiempo. Pero aquí es donde ocurre la magia del tratamiento. Abordar estas tensiones de forma directa mediante la liberación miofascial es lo que nos permite lograr una auténtica liberación somática. Al trabajar de manera profunda en la fascia, logramos descongelar ese núcleo biológico oprimido, restablecemos el flujo sanguíneo, cortamos de raíz esa isquemia que fija la tensión y permitimos que la energía estancada se descargue. Es alucinante ver cómo el tratamiento miofascial disuelve la coraza traumática, rehabilitando de forma efectiva los mecanismos de defensa naturales, sanos y vitales del organismo. Para cerrar este análisis, nos queda una reflexión final absolutamente clave. Si ahora somos conscientes de que nuestros tejidos físicos y fascias son el mapa exacto de nuestras heridas emocionales más profundas, resulta innegable que separar la terapia mental de la terapia corporal es un error conceptual gigantesco. La sanación completa pasa por tratar al cuerpo como el contenedor único e indivisible que realmente es. A la vista de esto, ¿no resulta evidente que ha llegado el momento de que nuestras prácticas clínicas evolucionen de una vez por todas para tratar el envase completo?